Incidentes en audiencia contra periodista Martín Pallares por querella interpuesta por expresidente Rafael Correa. Tras 7 horas de juicio político y con 132 votos, fue censurado el excontralor Carlos Polit. La oposición sostiene que la censura del excontralor abre la puerta a posible fiscalización al vicepresidente Jorge Glass. Nuevo acto de reparación simbólica para los 41 alumnos de un plantel de Quito, víctimas de abuso sexual. Autoridades plantean horarios de circulación de 2 hombres en moto para frenar delitos de sicariato y asaltos en Guayaquil. Un muerto y 2 heridos en atropellamiento ocurrido en el sur de Quito. Régimen venezolano libera a 25 jóvenes que fueron torturados con gases lacrimógenos dentro de un camión policial. En los deportes, alegría en Manabí por el Delfín de Manta, clasificado por primera vez a la Copa Libertadores tras ganar la primera etapa del campeonato nacional. Las noticias en Televistazo con María Isabel Deleve y Andrés Jumblut. Amigos, buenas tardes y bienvenidos a los temas de esta hora. En medio de incidentes se desarrolla una audiencia en contra del periodista Martín Pallares para conocer la demanda que ha interpuesto el expresidente Rafael Correa. La causa fue planteada por una publicación hecha en el portal digital 4 Pelagatos. Hasta el complejo judicial del norte de Quito también llegaron familiares, amigos, periodistas y políticos que apoyan a ambas partes. La audiencia fue convocada a las 10 de la mañana a través de las redes sociales. También se autoconvocaron ciudadanos simpatizantes del exmandatario que reaccionaron cuando arribaron asambleístas de la oposición. Incluso quienes apoyaban al ex jefe de Estado irrumpieron en la audiencia y lanzaron gritos en contra de los periodistas y políticos, pese a que se ordenó su desalojo. Permanecieron por varios minutos. La audiencia se realiza y las partes han presentado sus argumentos de defensa y acusación. Y así transcurre la audiencia, pero ¿cuáles son las razones por las que Rafael Correa demandó al periodista Martín Pallares? Conozcamos qué molestó al expresidente y la sanción que podría afrontar el periodista en caso de ser sentenciado culpable. El pasado 25 de abril, el periodista Martín Pallares publicó en el portal digital 4 Pelagatos un artículo titulado «Si a Correa le sorprenden robando, podría decir que estaba cuidando». Allí el periodista rebatía los argumentos expresados por el entonces presidente de la República, quien había señalado en un conversatorio en Guayaquil que lo único irregular en que su exministro de Energía, Alexei Mosquera, hubiera recibido $1 millón por parte de Odebrecht era que no los había declarado. Pallares escribió: «Es perfectamente posible imaginar a Rafael Correa detenido por la policía saliendo por la ventana de una casa que no es la suya, con un lote de joyas en sus manos, diciendo a sus captores que no estaba robando, sino que entró para regar las plantas del vecino, y como vio que había unos objetos brillantes tirados en una caja fuerte, pensó que lo mejor era sacarlos a la calle para preguntar a los transeúntes si les pertenecía o no». Y claro, también hay como imaginarlo diciendo que eso no es delito. Con fecha 5 de junio, Rafael Correa Delgado inició un proceso judicial contra Martín Pallares por haber proferido expresiones en descrédito y deshonra contra él, que se encuentran tipificadas como contravenciones penales de 4ª clase y que conllevan una pena de prisión de 15 a 30 días. Rafael Correa además solicita en su demanda al juez indemnizaciones civiles en el monto que él considere pertinente. Pallares el pasado 23 de junio publicó en su cuenta de Twitter una foto que lo muestra dentro de un avión. Allí señalaba: «Díganle a Correa que me voy a una boda, pero que yo sí regreso para verlo en la audiencia y que no arrugue y vaya».
Esta no es la primera ocasión en que Correa enjuicia a un periodista. Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Emilio Palacio, Diario El Universo y sus directivos han comparecido ante la justicia por demandas del expresidente. Más adelante tendremos un enlace en vivo desde el Complejo Judicial de Quito, en donde se desarrolla la audiencia contra el periodista Martín Pallares. Al mediodía se instaló la audiencia de habeas corpus para lograr que se levante la orden de prisión en contra del exasambleísta Clever Jiménez y del activista Fernando Villavicencio, quien actualmente está asilado en Perú. La defensa de los acusados asegura que no hay justificación que sustente la orden de captura. Anoche, con 132 votos a favor, la Asamblea Nacional censuró en ausencia al excontralor Carlos Polit por incumplimiento en sus funciones. Oficialistas y opositores votaron juntos para viabilizar el juicio político contra el exfuncionario, que es investigado por el caso Odebrecht. La censura al excontralor del Estado, Carlos Polit, unió anoche por primera vez a oficialistas y opositores en la Asamblea Nacional. Después de más de 7 horas de debate, el presidente de la legislatura, José Serrano, sometió a votación la moción de censura en ausencia al excontralor, presentada por el asambleísta oficialista Daniel Mendoza. Mociono la censura del doctor Carlos Polit Fagioni, excontralor general del Estado, por haberse demostrado que dicho funcionario incumplió sus funciones al frente de la Contraloría General del Estado. La moción tuvo el respaldo de 132 legisladores de 133 presentes en el Pleno. El juicio político empezó con una acelerada y casi inentendible lectura del informe de la Comisión de Fiscalización, las ecuatorianas y los ecuatorianos contempla el deber de, entre comillas, 8, administrar honradamente, que recomendó el juicio político a Polit, como también de las pruebas de descargo del acusado. Todo esto en cerca de 3 horas. Pese a que todas las bancadas coincidieron con la censura a Polit, sobre quien pesa una orden de detención por los sobornos de Odebrecht en el Ecuador, este antes abandonó el país y renunció a su cargo. Que este juicio político es ilegal e inconstitucional. Se ha violado todos los principios del debido proceso, como son la legítima defensa, que el proceso no puede realizarse en ausencia y que él está con una ausencia obligada por estar todavía en vigencia una orden de detención para investigaciones. Su abogado ha mencionado que no puede comparecer sino condicionado a que le levanten la orden de detención para fines de investigación. Nadie puede condicionar al Parlamento ecuatoriano, que es el resultado de la expresión legítima de la voluntad popular. Eso deben tenerlo claro quien quiere arguir leguleyadas para evadir responsabilidades. Sin embargo, durante el debate, oficialistas y opositores aprovecharon la circunstancia para lanzarse acusaciones. A las luchadoras no importa si son histéricas, históricas, pero sumisas nunca. Carlos Polit, según el informe de la Comisión de Fiscalización y los elementos que nos ha presentado el interpelante, ha sido cómplice y encubridor de quienes Polit se manejaba en las altas esferas del poder. Con mucho orgullo decirte que sumisas ante Dios y ante el pueblo, siempre, y ante eso me siento muy orgullosa. Quiero contarles que el gobierno que encuentra la corrupción, la persigue, la denuncia, es el gobierno de la Revolución Ciudadana. En las redes sociales que decían que el Contralor debe de ser convocado a la selección nacional de arquero porque él tapa todo. Y también decían que el fiscal de ese entonces también tenía que ser convocado a la selección nacional de fútbol. Y yo creo que también la comisión de fiscalización. El problema es quién entra de titular, porque habría una disputa bien grande ahí, ¿no es cierto? Entre todos los que tapan todo y han venido tapando todo durante todo este tiempo. ¿Pero qué significa la censura a un exfuncionario que antes se adelantó con su renuncia? La censura no va a producir su destitución. Será una condena política y nada más. Que no se haya presentado ahora no impide que el juicio político se realice respetándose
su derecho al debido proceso. Se clausura la sesión. Gracias a las señoras y señores asambleístas. Así concluyó el juicio político a un funcionario público después de casi 6 años, cuando en 2011 la asamblea de ese entonces censuró a la superintendenta de bancos, Gloria Sabando. En el tema, para el oficialismo, la Asamblea cumplió con el rol fiscalizador en el juicio político contra el excontralor Carlos Polit, mientras la oposición espera que este mecanismo se aplique a otras funciones del Estado. Ambas bancadas coinciden, sin embargo, en que uno de los mayores retos del Parlamento es la lucha anticorrupción. Juan Carlos Aizprúa con las reacciones. Al finalizar el juicio político, los legisladores hablaron sobre sus conclusiones frente a este proceso, mediante el cual se censuró al excontralor Carlos Polit. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció que inicia una nueva etapa de lucha contra la corrupción desde la función legislativa. Comienza una nueva fase en esa lucha contra la corrupción que sin lugar a dudas ya se ha venido también institucionalizando en el país. Se ha cumplido ya con este objetivo y seguiremos dentro de esa misma perspectiva con los compañeros del bloque y ojalá sea una decisión también unánime de los 137 asambleístas. Otros asambleístas de la bancada oficialista creen que este juicio sienta un precedente fiscalizador. Que esto es muestra de que en el Ecuador debemos seguir trabajando por el combate a la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga. Cualquier acto de corrupción, venga de donde venga, tiene que dársele la celeridad que el caso lo amerita, siguiendo y respetando el debido proceso. Pese a que la oposición votó a favor de la censura a Polit, Cristina Reyes del Partido Social Cristiano considera que con el juicio político en contra del excontralor no termina todo. Nos da aún más fuerza y más pauta para entender que en este país hay realmente que fiscalizar y que tenemos que ir por los principales de toda una trama de corrupción, que no piensen que solamente tienen una cabeza y que se acabó el proceso de fiscalización. Con ella coincide el legislador de Creo, Patricio Donoso. Espero que el subsiguiente juicio, aquel que está expectante la ciudadanía, no sea despacito, como dice la canción, sino absolutamente oportuno. ¿A cuál se refiere? Al del vicepresidente de la República. Durante el debate, la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, explicó las razones por las que Carlos Polit fue llamado a juicio político. En el caso del juicio político al excontralor Carlos Polit, estamos juzgando exclusivamente, escúchenme bien y sobre todo los ciudadanos en general, exclusivamente las acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones. Por este argumento, dijo Roberto Gómez, jefe de la bancada de Creo, el vicepresidente Jorge Glass debería ser llamado también a juicio político. La declaratoria por parte del presidente Correa en el año 2013, delegando a Jorge Glass la coordinación, supervisión, control de los sectores estratégicos y las sentencias condenatorias por enriquecimiento ilícito en los sectores estratégicos se convierta en la prueba de política para el vicepresidente Glass. Cerca de la medianoche del domingo finalizó el juicio político al excontralor Polit, con expectativas de que la Asamblea continúe fiscalizando a más funcionarios, supuestamente involucrados en casos de corrupción. Militantes del Frente Popular acudieron a la Fiscalía para solicitar que se dicten medidas y se impida la salida del expresidente Rafael Correa. El exmandatario aseguró que viajará a Bélgica. La Constitución manda que hasta un año después de terminar sus funciones, el jefe de Estado debe comunicar a la Asamblea su salida. Giovanni Atarihuana, director de la organización política, explica los motivos para pedir la orden de arraigo contra el expresidente. Rafael Correa debe ser llamado a rendir versión a la Fiscalía del Estado para que nos diga cómo empezó la relación del Estado ecuatoriano con Odebrecht cuando él era ministro de Economía en el gobierno de Palacios. Cómo se comprometieron o no en el tema de Toachi Pilatón, que luego el suministro de electricidad, Alexei Mosquera, concluyó y recibió coimas. Tiene que explicarnos por qué y en qué condiciones nombró a Jorge Glass como el responsable de las áreas estratégicas. Vamos a la pausa y cuando volvamos leeremos la propuesta que hacen las autoridades para restringir la circulación de 2 hombres en moto en Guayaquil.
Y también las disculpas públicas de una institución educativa por el caso de 41 niños que fueron abusados sexualmente en Quito. Retomamos la información sobre la audiencia que se cumple en contra del periodista Martín Pallares, demandado por el expresidente Rafael Correa. Se lo acusa por el contenido de una publicación hecha en el portal digital 4 Pelagatos. Patricio Díaz sigue los pormenores de la audiencia. Hola Patricio, dinos, ¿compareció el demandante en esta querella judicial? No, el expresidente de la República, Rafael Correa, no estuvo presente aquí en esta audiencia. Él, recordemos que es el demandante. Él demandó al periodista Martín Pallares por una nota en el medio digital 4 Pelagatos, una nota en la que, según el expresidente, lo desacredita y lo deshonra. Ese ha sido el motivo de esta audiencia que debemos contarles. Estuvo matizada por incidentes, roces entre quienes llegaron hasta acá, hasta el complejo judicial norte, a apoyar al expresidente y quienes llegaron también a apoyar al periodista Pallares. Como vemos en las imágenes, esto ocurrió a la puerta de donde se desarrollaba la audiencia, en el cuarto piso de este complejo judicial, entre personas que podemos reconocer del oficialismo y también personas de oposición, pues llegaron algunos legisladores de oposición y en ese momento se dieron algunos de los roces. Respecto de la audiencia, les podemos contar que estuvieron los abogados de las partes, Caupolicán Ochoa como procurador judicial del expresidente y Juan Pablo Albán, quien encabezó la defensa en cambio de Martín Pallares. Ambos hablando de este tema, de lo que contenía la nota periodística o la nota presentada por Martín Pallares en 4 Pelagatos. Tanto Caupolicán Ochoa como las personas que llegaron aquí insisten en que hubo descrédito, mientras Juan Pablo Albán resaltó que se trata de una nota de carácter periodístico. Pero veamos qué dicen quienes han llegado aquí. Escuchemos a Gabriel Rivera, quien es un ex legislador, y también a Patricia Terán, quien es parlamentaria andina por el Partido Social Cristiano. Es un artículo que busca desacreditar, busca establecer un descrédito inmenso al expresidente Correa. Entonces, sus seguidores, los militantes, y no solamente los militantes, sino quienes estamos en contra de la difamación. El presidente Lenín Moreno, para que acabe con este tipo de abusos, porque él dijo que iba a tener una relación cordial, amistosa, de diálogo con la prensa, y no se ve que este sea el resultado. Así que, bueno, le tomamos la palabra al señor presidente de la República para que de una vez por todas pare con esos abusos de poder, por una independencia además en la justicia. También han llegado simpatizantes acá a los exteriores, insistimos, tanto aquí en los exteriores como en la parte alta, en el cuarto piso, se están desarrollando, se dieron estos roces lastimosamente en la audiencia. Nosotros les daremos oportunamente la información, lo que concluya o lo que definan los jueces aquí en el complejo judicial norte de la capital de la República. Regresamos contigo, Andrés. Patricio, gracias y buena tarde para ti. Y nuevamente se llevó a cabo el acto de reparación para 41 niños que fueron abusados sexualmente en una institución educativa privada en el sur de Quito. María Isabel Carminiani nos cuenta que en el primer acto, hace unas semanas, los padres se retiraron del lugar porque la entidad no pidió disculpas públicas, tal como lo ordenó la justicia. A nombre del Ministerio de Educación y la institución, se reitera las disculpas pertinentes a los mencionados estamentos y a la sociedad en general, con el compromiso de continuar trabajando. Son las disculpas públicas de las autoridades de un plantel educativo del sur de Quito por el caso de abuso sexual de un profesor de la entidad a 41 niños y niñas, hecho que ocurrió entre los años 2010 y 2011. Además, develaron esta placa en presencia de los padres de familia como una reparación simbólica para las víctimas. Satisfechos no, nunca, jamás. El daño, como lo dice otra madre de familia, el daño está hecho. Pero esto solamente es un acto importante, porque esto se convierte en un precedente. El llamado es a las autoridades
a que se mantengan alertas, a que se mantengan vigilantes. El pasado 19 de junio, este evento no culminó ya que familiares de las víctimas pedían que la institución se disculpe públicamente. Como eso no ocurrió, abandonaron el plantel. El abogado de la entidad dice que no lo hicieron porque eso no constaba en la sentencia. En ese texto no se pide ni disculpas, ni se pide minuto cívico. Entonces los padres de familia estuvieron el día 19, pensaron de que no se estaba cumpliendo con la sentencia. Y es el propio Ministerio de Educación que estuvo aquí avalando el acto, que estaba nítido y claro en el texto de la sentencia. En el evento estuvieron presentes algunas de las víctimas, autoridades del Ministerio de Educación y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Pero este acto no estuvo exento de inconvenientes. Se escuchaban los gritos de otros padres de familia que en el patio apoyaban a la institución. Que no se venga a mancillar el buen nombre de la institución porque nos afecta a nuestros hijos que tenemos acá. Sobre este incidente se refirió el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz. A mí me queda un mal sabor el hecho de haber visto que en definitiva la institución educativa ha traído un grupo de, no sé si serán padres de familia, a gritar a favor. Me queda ese mal sabor. La placa en honor a las víctimas fue ubicada en el aula donde el profesor de Ciencias Naturales los maltrataba y obligaba a los alumnos a ver películas pornográficas y recrear las escenas. El sentenciado José Negrete cumple una pena de 16 años de prisión. En la provincia de Los Ríos, 2 hombres murieron y otro quedó herido debido a un accidente de moto. Nuestro corresponsal, Marlon Melo, informa que una de las víctimas era un padre de 9 menores de edad. La colisión frontal de 2 motocicletas dejó 2 víctimas fatales y una persona con fracturas en la pierna sobre la vía Caracol La Unión de Babahoyo. Los fallecidos, identificados como Jorge Llanos Casquete, de 41 años, y Aristides Cedeño León, de 33, se movilizaban en la misma moto. Según Yair Pazmiño, agente de la Policía Nacional en la parroquia La Unión, aún no se han establecido las causas del trágico suceso que ocurrió la tarde del sábado. Las personas que se les entrevistó decían que estaban con aliento a licor, estaban en estado de embriaguez. Según Fernando García, son constantes los siniestros en esa zona. En esta vía siempre ha habido accidentes, más de allá accidentes, por acá accidentes, porque esta vía vuelta son peligrosas. A fin de evitar más pérdidas humanas, la Policía Nacional recuerda estos detalles a los conductores de motos y vehículos. Tomar conciencia siempre que hay alguien que nos esperan en casa. Los fallecidos trabajaban como albañiles. Se conoció que Jorge Llanos era padre de 9 hijos. Más adelante en Televistazo, México era el destino de los 700 kilos de cocaína que fueron decomisados en la provincia de Santa Elena. Además, cámaras de seguridad captan el momento en que la dueña de una fábrica es abordada por delincuentes. Más noticias a esta hora. Nueva polémica por la definición de límites entre provincias y cantones. Para el prefecto del Guayas, la Asamblea Nacional no debe deshacer lo que ya fue resuelto por el Comité Nacional de Límites Internos. El presidente de la Comisión Legislativa, que trata el tema, también se pronuncia al respecto. Rafael Hernández con el informe. En teoría solo faltaba un paso para que los 964 conflictos limítrofes en el país queden resueltos. Antes de terminar su mandato, el presidente Rafael Correa mandó a la Asamblea el proyecto de ley de fijación de límites, que recogía las recomendaciones del Comité Nacional de Límites Internos. Pero el proyecto de ley ahora está en manos de la Comisión de Gobiernos Autónomos y su presidente, Montgomery Sánchez, explica que aún podrían revisarse al menos algunos de los conflictos. Para eso está la comisión, para analizar de la forma como se llegó a determinar esos límites y qué es lo que se puede hacer para ratificar o ver cuál es la mejor manera de buscar una solución entre provincias hermanas. Sánchez no especificó en cuántos casos habrá una revisión, pero dijo que son pocos. Desde el miércoles, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibirá a representantes de cantones, prefecturas y gobiernos parroquiales. Pero la posibilidad de que los conflictos se vuelvan a revisar ya genera voces en contra. Una es del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Al Guayas le han reconocido parte de sus derechos territoriales.
No estamos dispuestos a aceptar bajo ningún concepto que se toque 1 centímetro más. Pero Sánchez asegura que con las resoluciones del Comité de Límites ya había inconformes. La gente del CONALI vino y dijo que no había ningún problema, pero en la práctica sí existen problemas. Hay problemas muy sensibles, muy delicados que tenemos que tomarlos con mucha responsabilidad. Jairala dice que incluso en el caso de Guayas hubo conflictos en los que no se dio la razón a la provincia, pero que la página ya debe pasarse. Porque ya no hay lugar a regresar a cero cuando ya trabajamos 7 años. No hay lugar ya a más asambleas populares, a más visitas a territorio, aunque derecho tienen, porque esto ya se hizo. Lo que resuelva la Comisión de Gobiernos Autónomos tendrá que pasar a primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional. En Esmeraldas, los operadores turísticos están listos para brindar la seguridad a los visitantes que viajan para apreciar el avistamiento de ballenas jorobadas. Nuestro corresponsal, Jorge Perea, nos informa que el Ministerio de Turismo establece multas económicas para quienes incumplan con el reglamento. Aquí la nota. La falta de respeto a las normas de tránsito habría causado el choque entre una moto y una grúa. Sucedió en las calles Los Ríos y Portete, en el sur de Guayaquil, donde esta madrugada una mujer que conducía la motocicleta se impactó contra el vehículo de carga. Como le explica el agente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Raúl Llanes. Por versión de moradores indican que una grúa pasaba por la calle Los Ríos, donde los semáforos se encontraban rojos, en la calle Portete, donde el motorizado avanza con su inobservancia, acelera, impactando contra la grúa. Tanto por eso sale disparada lo que es hasta el pavimento. Los organismos de socorro llegaron al sitio a auxiliar a la mujer, que resultó con heridas de gravedad. Su casco quedó inservible tras el impacto. Portaba casco, que es la suerte, que el uso de casco la mantuvo viva en este lugar. Según testigos, tras el percance, el chofer de la grúa huyó del sitio, mientras la herida fue trasladada a una casa de salud. Los agentes de tránsito examinarán los videos de seguridad para dar con el paradero del responsable. Esta mañana, aproximadamente a las 9:40, 3 personas fueron arrolladas por un vehículo que intentó evitar un choque. El accidente ocurrió en el sur de Quito, sector de San Bartolo. Un hombre falleció al instante, producto del impacto, mientras que otras 2 víctimas fueron trasladadas al hospital del Seguro Social con heridas. La conductora del auto fue detenida y el carro trasladado al patio de detención vehicular. Hallan sin vida a un hombre dentro de una casa en las calles 10ª y Letamendi, en el suburbio de Guayaquil. Aparentemente habría recibido un golpe contundente en su cabeza. 3 sujetos fueron detenidos para investigaciones. Según las autoridades, un golpe en la cabeza habría causado la muerte de un hombre de aproximadamente 30 años. Su cuerpo fue hallado en la planta baja de esta vivienda, ubicada en la 10ª y Letamendi, en Guayaquil. Germán Ceballos, jefe de la DINASET de la zona 8, indica que la víctima se encontraba bebiendo alcohol en el interior del domicilio junto a 3 hombres. Los individuos fueron detenidos para investigaciones. La víctima presenta una herida en el cráneo producto de un golpe con un objeto contundente. Además de ello, se encuentra cubierto con una prenda de vestir. Están detenidos 3 personas que estaban libando con la víctima, porque en esa escena se encuentran residuos de licor y también residuos de haber consumido una gran cantidad de droga. Los moradores del sector están consternados con la noticia. Ellos indican que la vivienda era utilizada para consumir drogas. Una casa de alquiler, ¿no? Y entonces la persona que es el dueño, dando arriendo a la persona que no conocen y sin embargo han hecho ahí alcahuetería, fumadera y de todo. Hasta el cierre de este informe, la víctima no había sido identificada. Autoridades proponen nuevas regulaciones para la circulación de 2 hombres en una moto tras el incremento de delitos a bordo de este vehículo en Guayaquil. La gobernación del Guayas planteó horarios para el control a motociclistas, como nos informa William John. A este restaurante lo han asaltado en 3 ocasiones. En todas, los delincuentes se movilizaban en motos. Rudy Osaeta es la propietaria y cree que es necesario
aumentar los patrullajes. Pero ya basta, pero que en realidad los paren, los revisen. Este es solo uno de los casos más recientes registrados en Guayaquil, pues según las cifras de la policía, en lo que va del año, el 60% de los delitos cometidos en la ciudad están relacionados con motocicletas, principalmente en asesinatos y robos. Por eso el Consejo de Seguridad Provincial propuso una ordenanza para que los controles se intensifiquen en los horarios de mayor incidencia de delitos. La policía tendrá la potestad para detener por investigaciones a toda moto, motocicletas, motonetas, tricar y cuadrimotos con 2 ocupantes hombres que circule desde las 16 horas hasta las 5 horas. Así lo confirmó el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos. Sino que en vista de todo este diagnóstico que tenemos allí en información, los horarios que se producen, los lugares, los días que se incrementan los delitos, etcétera, y todo eso ha conllevado a hacer esta propuesta de ordenanza. El horario fue establecido con base en los reportes de la policía y las denuncias presentadas en la Fiscalía. Ahora esta propuesta pasará al Cabildo para su análisis, según el titular de la Agencia de Tránsito Municipal, Andrés Roche, quien mencionó otras regulaciones para la comercialización de motos. Aquí se está poniendo que toda persona natural o jurídica que quiera dentro de su giro comercial vender motocicletas tiene que registrarse ante la autoridad de tránsito municipal, como lo hace cualquier concesionario que vende vehículos, para obligarse a que se enlace en el sistema de matriculación y que toda moto que sea vendida conlleve la documentación de matriculación y la placa correspondiente. Este planteamiento también será evaluado en el resto de cantones del Guayas para su implementación. México era el destino de los cerca de 700 kilos de droga decomisados el fin de semana en Santa Elena. A esto se suma la operación Sinaloa que ejecutaron autoridades antinarcóticos de Estados Unidos y de Ecuador, donde se detuvo a una docena de extranjeros de nacionalidad mexicana y se decomisó droga y dinero en efectivo. Son algunos de los 20 sacos de yute con bloques de droga que encontraron las autoridades a lo largo de la playa del Palmar en la provincia de Santa Elena. Es el resultado del operativo Palmar que se ejecutó el fin de semana. Las 3 personas encargadas de la movilización del alcaloide se percataron de la intervención policial y abandonaron el alcaloide, según versiones oficiales. La coronel Tania Varela da detalles del operativo. Ellos, al verse ya prácticamente descubiertos, se podría decir, ellos tratan de huir o se dan a la fuga en lanchas rápidas, dejando un vehículo camión con 3 sacos de alcaloides, 100 kilos de cocaína aproximadamente, y al ver que se encontraban las lanchas muy cerca de ellos, ya en alta mar, proceden a deshacerse de los 17 sacos de yute. El objetivo era llegar a México en lanchas rápidas. Pero no solo a través del mar se trata de enviar la droga al exterior, sino también oculta en productos agrícolas. El último hallazgo, 101.000 gramos de cocaína camuflados en semillas de cacao. El operativo fue denominado Sinaloa. Los agentes decomisaron 100 kilos de droga y $72.000 en efectivo. 12 mexicanos fueron detenidos en esta intervención, en la que participaron la DEA, autoridades de Colombia y Ecuador. Para la ex magistrada de la Corte de Justicia en Guayas, Ivonne Núñez, las organizaciones narcodelictivas se aprovechan de los productos de exportación del país para camuflar la droga y enviarla al exterior. Una de las formas más novedosas es con productos agrícolas, es decir, usted encuentra a través en la yuca, en la papa. Entonces, claro, este es un país agroexportador y obviamente se las ingenia analizando, buscando, viendo la forma del envío de droga. Y es que la presencia de extranjeros en las operaciones de los narcos representa la necesidad de las organizaciones internacionales de tener a una persona de confianza al frente de los envíos. Según datos de antinarcóticos, en lo que va del año, por lo menos, se han detenido a 50 personas de diversas nacionalidades, especialmente mexicanas y colombianas. Cámaras de seguridad captaron los momentos en que 2 sujetos intentan robarle a la dueña de una fábrica. Sucedió en la vía Durán-Yaguachi. Samantha Mora tiene las imágenes. Los 2 sujetos llegan a bordo de un vehículo hasta una fábrica situada en el kilómetro 11 de la vía Durán-Yaguachi.
Uno de ellos se baja y se sienta en una mesa, ubicada en los exteriores del inmueble. El otro hombre, en cambio, observa con cautela a su alrededor antes de propinar el asalto. Enseguida, una mujer se acerca a ellos, pero el sujeto saca un arma y la amenaza mientras la sostiene por la espalda. Sin embargo, ella no se intimida, forcejea y sale corriendo. Sus gritos alertan a los vecinos, quienes van a auxiliarla. Al verse acorralados, los delincuentes prefieren soltarla y huyen en el vehículo, sin llevarse nada de local. Nueva pausa y más adelante en Televistazo. En libertad, un grupo de estudiantes que fueron detenidos y torturados con gas por la Guardia Nacional Bolivariana. También le diremos los nuevos reglamentos para el ingreso y visita a la ciudad inca de Machu Picchu, en Perú. Fueron liberados los 25 estudiantes detenidos el pasado jueves durante una protesta en Venezuela. En tanto, el presidente Nicolás Maduro tuvo un intercambio de palabras con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos. Los detalles con Estefanía Arias. Es el momento en que los 25 estudiantes detenidos el pasado jueves durante una de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro quedan en libertad. Se reencontraron con sus parientes fuera del Palacio de Justicia, mientras de fondo, decenas de personas entonaron el himno del país. Un juez declaró nulidad absoluta del acta de aprehensión. Fueron los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana los que se llevaron a los jóvenes en un camión. Y según testigos, fueron reprimidos al esparcir gas lacrimógeno dentro del vehículo. Esta mañana la fiscal general Luisa Ortega asistió a la sesión de la Asamblea Nacional, donde reconoció la función de esta entidad. Yo creo que esta asamblea está legitimada. Y ratificó que no permitirá la violación de los derechos humanos. Eso no contribuye a la paz. Eso no fortalece la democracia. Eso no cohesiona a los venezolanos. Eso fractura a los venezolanos. Y en este momento necesitamos mucha unión. Necesitamos la unión de todos los venezolanos. Mientras que el fin de semana Maduro pidió a su homólogo Juan Manuel Santos sacar sus manos de Venezuela. Entrometido, fuera tus manos de Venezuela, presidente Juan Manuel Santos fracasado. Esa es mi respuesta, compadre, para ti. Un comentario que fue respondido por el presidente de Colombia. Yo lo que sí quisiera es exhortar al presidente Maduro a que se siente con la oposición, a negociar una salida pacífica, democrática, a los problemas de Venezuela. Esta semana se espera la llegada de cientos de jóvenes que marchan desde varias ciudades hacia Caracas para unirse a las protestas que se han tomado las calles desde hace 3 meses. El máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, se encuentra estable tras ser hospitalizado ayer domingo en una clínica de Villavicencio debido a un accidente cerebral transitorio. Timochenko, de 58 años, fue llevado de urgencia a una clínica para ser atendido porque el ex guerrillero sintió fuertes dolores en el pecho, una sensación de mareo y latidos rápidos en su corazón. En un mensaje, Timochenko dijo que su estado de salud es estable en este momento y agradeció a los médicos por la atención. Una balacera se produjo en Estados Unidos el fin de semana. Un tiroteo en las instalaciones de una discoteca en Little Rock, Arkansas, dejó 28 personas heridas. Las autoridades descartan que este hecho esté relacionado con un acto terrorista. Según las primeras investigaciones, el tiroteo se produjo tras una riña en un concierto. Varios testigos indicaron que la situación fue caótica, ya que no se podía ver de dónde venían los tiros, causando que las personas corran sin dirección. Un atentado suicida causa una veintena de muertos en Damasco, Siria, y otras 15 personas han resultado heridas en un atentado perpetrado con coche bomba. Además, 2 vehículos cargados con explosivos fueron interceptados y destruidos tras una persecución policial en la carretera que conduce al aeropuerto de la ciudad. Las autoridades han calificado este hecho como el más mortífero de los últimos meses en la capital siria.
En China, más de 30 personas murieron en medio de lluvias torrenciales que han dejado bajo el agua al centro y sur del país. Las inundaciones han dañado cultivos y también han provocado la evacuación de cientos de miles de personas. Fernando Monroy nos muestra la situación. Las intensas lluvias han puesto en emergencia el centro y sur de China. Centenares de personas están atrapadas en medio de las inundaciones. Algunos ríos se han desbordado y han arrasado más de 600 casas, arrancando árboles, dañando autos y anegando caminos enteros. Un alud de lodo provocó 5 muertos y dejó 4 personas desaparecidas en el centro del país. En medio de la emergencia, varias familias han sido rescatadas. Los equipos de socorro lanzan cuerdas para evitar que los afectados sean arrastrados por el agua. Algunos andan por las ciudades en botes, rescatando a sus familias y lo que les queda de sus pertenencias. En varias ciudades, las lluvias torrenciales han causado que unas 300.000 personas sean evacuadas a zonas seguras. Hasta hoy en la mañana, las autoridades confirmaron 33 muertos y 15 desaparecidos por las fuertes tormentas e inundaciones. Los meteorólogos pronostican que los aguaceros podrían disminuir en los próximos días. La policía alemana confirmó la muerte de 18 personas tras un accidente de tránsito entre un autobús y un camión en el sur del país. Los vehículos quedaron carbonizados luego del impacto. El humo se observaba a kilómetros de distancia. Las autoridades revelaron que un autobús con 48 pasajeros chocó la parte trasera de un camión. Ocurrió en la región de Baviera, sur de Alemania, cuando varios vehículos circulaban despacio debido al congestionamiento. Tras el impacto, ambos carros se incendiaron. 18 personas fallecieron. Más de 200 equipos de rescate y un helicóptero llegaron hasta la zona de la tragedia. Y por varias horas sacaron los restos de las víctimas de entre los escombros. Desde Berlín, la canciller Angela Merkel se solidarizó con las víctimas. Sabemos que hay una gran cifra de fallecidos y también un gran número de heridos. Nuestro pensamiento está con las familias de las víctimas y deseamos de todo corazón a todos los que resultaron heridos una pronta recuperación. Aún no se esclarecen las causas del accidente. Una de las hipótesis de los agentes de tránsito es que se debió a la imprudencia del conductor del bus, quien está entre los fallecidos. Nuevas regulaciones para entrar en la emblemática Machu Picchu en Perú. Desde este mes, en la ciudad incaica y maravilla del mundo, hay restricciones para las visitas con el propósito de preservar el complejo. CNN con los detalles. Considerada entre las 7 maravillas del mundo, Machu Picchu seguirá recibiendo a miles de turistas, pero bajo nuevas reglas. Un primer objetivo que es la preservación, la protección del patrimonio, en este caso del santuario de Machu Picchu. Un segundo objetivo que busca generarle al turista una estancia y una visita mucho más agradable. Y un tercer objetivo que es proteger el santuario. Una de las nuevas disposiciones se refiere al horario. Los turistas deberán elegir ingresar entre las 6 de la mañana hasta el mediodía o desde las 12 hasta las 5:30 de la tarde. Habrá un cupo máximo de personas por turno. Según las autoridades, actualmente más del 80% de visitantes acuden por las mañanas. Hacer que los flujos de los turistas sean más ligeros, que no haya tanta congestión. En este momento nosotros estamos recibiendo poco más de 4.000 turistas diarios. Muy buena la idea porque en cierta forma incentiva el turismo. Otra disposición se refiere a la obligación de recorrer Machu Picchu acompañado de un guía y en grupos compuestos por 16 personas como máximo, lo que permitirá una circulación más ordenada a través de los circuitos que también se han establecido. Entre otras prohibiciones, las mochilas no podrán superar los 40 centímetros de alto, se restringirán los paraguas, también los coches de bebés y los zapatos deberán ser adecuados a la zona. El viceministro resaltó que habrá flexibilidad con los turistas que hayan adquirido sus boletos con anterioridad. Señaló que la norma será evaluada en algunos meses con la posibilidad de ser ajustada. Las entradas a Machu Picchu tienen un costo que fluctúa entre los 10 y casi $50. Hola, buenas tardes. Hay alegría en Manabí tras el logro del delfín de Manta.
El equipo cetáceo ganó la primera etapa y por primera vez en su historia jugará la Copa Libertadores en el 2018. Daniel Navas informa. El esfuerzo tuvo su recompensa para Delfín. El equipo manabita empezaba perdiendo ante Liga de Quito, pero luego 2 goles de Roberto Ordóñez, uno de Giovanni Nazareno y otro de Francisco Mera sentenciaron un 4-1 que le otorgó al cuadro cetáceo la primera etapa del campeonato nacional. Sinceramente sí, es una fiesta esto. Sabemos que lo queremos aprovechar al máximo, bueno, es la bendición y la gracia de Dios. Buenísimo, agradecido con Dios porque estuvo con nosotros todo momento hasta hoy que hizo un autogol, pudimos sacar el partido, imagínate. El equipo del Puerto Manabita jugará las finales del fútbol ecuatoriano. Clasificaron a la Copa Libertadores 2018 y mantienen un invicto general de 23 partidos consecutivos sin derrotas. Y en otros encuentros, Barcelona perdió en su visita al Macará y Emelec venció a River Ecuador. Lo mejor de la fecha 21 a continuación. Barcelona empezaba ganando en Ambato con gol de Ariel Nahuelpan, pero luego un tanto de Ronald Champagne y otro de Carlos Feroz dieron la victoria a Macará. El ídolo del Ecuador realizó varios cambios en la formación, pensando en el juego por Copa Libertadores ante Palmeiras. No, nosotros siempre lo hemos manifestado desde el inicio del campeonato. Nuestra prioridad siempre fue la Copa Libertadores y lo hemos manifestado. Emelec utilizó formación alterna ante River Ecuador. Los azules se impusieron a la Fuerza Roja 1-0 con gol de Brian Angulo. El cuadro eléctrico jugará el jueves ante San Lorenzo por Copa Libertadores. Y así queda la tabla de posiciones del campeonato a falta de una fecha para el final de la primera etapa. Delfín es el primero ubicado con 47 puntos y más 22. Barcelona tiene 38 puntos y más 14. Emelec con 37 unidades y más 11. Y el cuarto lugar es para el Independiente del Valle con 37 puntos y más 10 de gol diferencia. Y ahora les contamos que 3 ecuatorianos marcaron para sus clubes en las ligas del mundo. La actividad de los ecuatorianos en el exterior a continuación. Nuevo gol de Juan Casares con Atlético Mineiro. El ecuatoriano anotó de tiro libre para su club en la victoria 3-1 ante Gremio en el torneo brasileño. Mientras que en China, Jaime Lloví sigue marcando para el Beijing Renghe. El delantero anotó en el triunfo de su equipo 2-1 sobre el Shanghai Shenjin en el torneo de ascenso asiático. Y en el fútbol de Perú, el mediocampista Jairo David Vélez marcó de tiro libre para Universidad de San Martín. El equipo del ecuatoriano cayó 3-1 contra Unión Comercio por el torneo peruano. Y el primer favorito de Wimbledon, el escocés Andy Murray, clasificó a la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada, tras vencer al kazajo Alexander Bublik. Esto por parciales de 6-1, 6-4 y 6-2. Hace pocos momentos terminó la audiencia de la demanda planteada por el expresidente Rafael Correa en contra del periodista Martín Pallares. Hacemos un nuevo contacto con Patricio Díaz en la Unidad Judicial Norte. Patricio, cuéntanos qué resolución se tomó. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes nuevamente. Sí, el juez definió como inocente, declaró inocente a Martín Pallares de la acusación o de la demanda del expresidente Rafael Correa de descrédito y deshonra por el artículo publicado en el medio digital 4 Pelagatos. Es lo que determinó el juez hace poquísimos minutos, después de una audiencia que duró cerca de 3 horas con 50 minutos y en la que participaron 2 testigos, además obviamente de los abogados de las partes. El procurador judicial del presidente ratificó que la intención no era la indemnización. Ellos incluso dijeron no habían pedido indemnización, sino demostrar que ese artículo había generado descrédito para el exmandatario. Mientras tanto, la otra parte insistió en que fue una opinión y que no se trataba de ningún acto de difamación contra el expresidente. Es lo que ha acontecido aquí, insistimos, hace pocos minutos se declaró inocente a Martín Pallares. Regresamos contigo, María Isabel. Gracias, Patricio, por esa información de último minuto. Vamos ahora al mundo del espectáculo. Gente. Ahora hablemos de una producción que promete cambiar la manera de ver telenovelas. El Señor de los Cielos regresa a la pantalla de Coavisa a partir de hoy. Les contamos de qué se trata esta superproducción. Me robó todo lo que era mío, hasta mi mujer y a mis hijas. El Señor de los Cielos regresa con una segunda temporada. Dicen que él le entregó la mitad de su lana para que lo dejaran tranquilo. Y ahora trabaja para los federales. ¡Hombre! Ese está más vivo que nunca.
Rafael Amaya vuelve con el personaje del narcotraficante que transformó a una nación. Él se ganó el amor y el odio de quienes lo conocieron. No me busquen, vatos, que yo los encuentro. La historia llega cargada de acción, pasión y adrenalina. En esta nueva temporada se contestarán muchas preguntas que quedaron inconclusas en la primera entrega. Aurelio Casillas no está muerto y regresará para reclamar su territorio. Para los demás estaré muerto, pero para ti estoy vivito y coleando. El Señor de los cielos soy yo. Cuando todos creían que había fallecido intentando cambiar su rostro y el Señor de los cielos era ya un mito, los televidentes descubrirán que todo fue un plan muy bien armado. Mis sospechas son ciertas. Él va a venir a buscarme a mí antes que a cualquier otra persona. Él pretende extender su red de narcotráfico a pesar de haber perdido casi toda su fortuna. Ahora voy por ti, mi turquito. Usted podrá ser testigo de esta emocionante historia a partir de hoy, lunes 3 de julio, a las 11 de la noche. La gente no te puede ver, hombre. Y con gran éxito se estrenó la tercera parte de la película animada Mi Villano Favorito. El filme dominó la taquilla y recaudó $75 millones en Estados Unidos y Canadá. En esta nueva entrega, Gru se enfrentará al villano Baltasar Brat, que está obsesionado con la música de los años 80. Además, Gru conocerá a su hermano gemelo, Dru, y decidirá si está listo para continuar con la tradición familiar de dedicarse al crimen. Habrá que verla. Así concluimos esta emisión, amigos, pero los dejamos con nuestro segmento Vistazo al Mundo. En esta ocasión, un recorrido por Egipto y sus maravillas naturales. Buenas tardes a todos. Vistazo al Mundo.